Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos, bienvenidos. Es un placer para mí estar con ustedes aquí en Inmersiva UBA un año más y estar coordinando esta mesa que va sobre enseñanza virtual, materiales interactivos e inmersivos, aspectos y retos de la cultura digital. La verdad que es una mesa de lujo, ahora voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros, pero tengo el placer también de contar con la compañía de la señora secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, la licenciada María Catalina Nosiglia. Cati, muchas gracias por estar con nosotros, realmente es un placer que vos inaugures este espacio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En el cierre, en realidad, de esta primer jornada inmersiva UBA 2020, quería saludar en particular a nuestra profesora que viene del otro lado del océano, a la doctora Lisenda Ardebol, y al director Gabriel Pomeraniec, que va a participar de este panel. Después la voy a nombrar a Silvia, porque Silvia es parte de la Secretaría de Asuntos Académicos. Estoy justamente en el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía en este momento. Decidí estar aquí, me cansé de estar en mi casa y dije, bueno, hoy me voy al lugar de trabajo y desde ahí comparto estas palabras con ustedes. La muestra inmersiva UBA, que no es la primera por cierto, es un espacio plural e inclusivo dedicado a realizadores de las áreas del video de 360, realidad virtual, realidad aumentada, holografía, y lo que nos interesa particularmente de su experiencia es la interfaz con la educación. Durante estas dos jornadas, hoy no pude participar, recién me enganché ahora, pero mañana prometo estar más activamente participando de esta jornada. Referentes nos contarán sus experiencias y mostrarán sus producciones, acercándonos a la sinergia que se produce entre artistas, docentes, realizadores audiovisuales, académicos y educadores. Todos en un mismo espacio se articula de este modo el arte con la educación, con la investigación científica y con el trabajo de todos ustedes realizadores. En este panel estoy junto con Silvia Andrioli. Silvia Andrioli es la directora del Centro de Innovación en Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires, un centro que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos y que estuvimos sumamente activos este año, en que tuvimos que, de manera súbita e inesperada, transformar nuestra enseñanza presencial, porque la UBA es una universidad que la mayoría de sus actividades son presenciales, en una enseñanza remota de emergencia. El CITEP jugó un rol fundamental en esta capacitación acelerada a más de 22.000 docentes que circularon por nuestros espacios de formación durante este año, por la urgencia que implicó cambiar rápidamente de la enseñanza presencial online. A diferencia de España, Elisenda, nosotros empezamos el año académico en pandemia y estamos terminando nuestro año académico en pandemia. No tuvimos solo alguna facultad tuvo una clase presencial, pero empezamos de manera, con el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo y seguimos hasta el final de este año académico de este modo. Por lo tanto, fue un desafío enorme. No tuvimos ningún solo día casi para juntarnos de manera presencial entre los profesores y sus alumnos. Por eso también me permito en este espacio, con mucha alegría y felicidad, compartir que hemos creado, a partir de toda esta experiencia y los 10 años de experiencia de formación que tiene el CITEP, una especialización en diseño de la enseñanza con tecnologías en el nivel superior, justamente la cual fue diseñada con el propósito de dar respuesta a una necesidad muy actual, por cierto, lo que pasó a todos los que nos pasó a todos los docentes durante este año. En realidad, pretendemos con esta especialización ofrecer
a los docentes de nuestra universidad en principio, porque está orientada en nuestra primer cohorte a los docentes de nuestra universidad, una formación de posgrado que aborde el diseño de propuestas con tecnologías, que promueva la integración y el desarrollo de tecnologías digitales para la enseñanza, potenciando y ayudando a desplegar la capacidad y la creatividad de todos nuestros docentes, con la idea de realmente formar una comunidad de práctica donde enlacemos entre las distintas unidades académicas las experiencias compartidas. Ya algo hicimos, algunos eventos hicimos este año, e Ignacio está haciendo un evento a nivel regional, justamente contando las experiencias de los profesores desde las ciencias biológicas. Bien, lo destaco en este espacio porque gracias al apoyo de ADUBA, de nuestra asociación de docentes, vamos a ofrecer esta especialización de manera gratuita a todos nuestros docentes. Me contaba Silvia, hace instantes nomás, que hace 3 horas lanzamos la convocatoria, la inscripción, y ya tenemos 60 preinscriptos en 3 horas. Realmente es un vértigo al cual nos estamos enfrentando. Pensamos que íbamos a descansar, pero un poquito antes de empezar el año que viene, y no, seguimos con todo el ritmo que tuvimos este año. Gracias nuevamente a ADUBA, porque ADUBA, como asociación docente, permite ofrecer esta especialización de manera gratuita a todos nuestros docentes. Nuevamente quiero agradecer la presencia de todos y todas, y los estamos invitando a disfrutar esta mesa y continuar mañana con el resto de las actividades. Por supuesto, tanto a Elisenda como al resto de los realizadores, a Gabriel particularmente, esperemos contar con ustedes en la implementación de esta especialización. Creo que el aporte que ustedes pueden hacer a la educación de manera más sistemática va a ser muy valioso para la formación de nuestros docentes. Gracias. Bueno, Katy, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros y felicitaciones en tu nombre, en tu persona, a todo el gran equipo que está detrás entonces de esta especialización, que bueno, ya se augura muy exitosa, porque si en 3 horas tenemos estos números es evidente que será un éxito. Bueno, quiero contarles un poco cómo vamos a llevar adelante esta mesa. Para mí es un honor, yo decía un privilegio poder estar acá en la mesa, primero porque bueno, de la producción de Gabriel, que ahora lo voy a presentar, soy un consumidor, es decir, he disfrutado muchísimo toda su obra. ¿Qué decir del instituto, bueno, del centro, que ahora dirige Silvia, del CITEP? La cantidad de cursos que he hecho allí, ya no he perdido la cuenta, pero son muchos, ¿sí? Se cuentan de a decenas. Y después poder leer, ahora ponerle cara, ¿no? Cuando uno lee las cosas que he encontrado y que he trabajado de Eliselda, y ahora poder estar con ella charlando aquí también. Creo que soy un privilegiado al poder estar coordinando esta mesa, y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Voy a comenzar, si les parece, presentando entonces a las personas que son los protagonistas de la mesa de hoy. Los voy a presentar a los 3 juntos para después darles la palabra y empezar a dialogar. Así que empiezo por casa, voy a empezar por Silvia, que es de la casa, que es de aquí, de nuestro querido CITEP, de nuestra Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Silvia, un placer tenerte con nosotros. Es maestra normal, superior y profesora especializada en educación preescolar, licenciada en educación, especialista en tecnología educativa, magíster en tecnología educativa, y está ya llevando adelante su doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida universidad, también en temas de tecnología educativa. Actualmente se desempeña, como ya nos contó Katy, como directora del CITEP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Y además es asesora pedagógica en proyectos interdisciplinarios de inclusión de tecnología en diferentes instituciones educativas y universidades del país. Como si no tuviera mucho que hacer, es docente de la Cátedra de Innovación y Tecnologías Digitales de la Universidad Nacional de San Isidro, Raúl Scalabrini Ortiz. Silvia, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Y voy a presentar acá a mi amigo Gabriel Pomi. Muy difícil es tu apellido, pero a todos nos cuesta, pero voy a tratar de decirlo sin equivocarme.
Pomeraniec. Ahí lo tengo. Tengo que hacer como una pausa en el medio, pero después de mucho repetirlo sale, ¿no? Pomeraniec. Ahí va. Gabriel es director y director de fotografía en proyectos de televisión, proyectos publicitarios, cinematográficos, documentales e inmersivos. Lleva 27 años en la industria desarrollando contenidos audiovisuales, estereoscópicos, aéreos, subacuáticos, con efecto bullet time, y en los últimos años se especializó en la realización de dirección de fotografía para realidad virtual, video 360 y realidad inmersiva. Se dedica a la innovación tecnológica al servicio de la narración audiovisual y de la educación. Y después tenemos también, Gabriel, bueno, bienvenido una vez más, un gusto tenerte con nosotros. Decía que yo disfruto mucho tus producciones y estuviste también en Inmersiva UBA el año pasado mostrando todas las cosas que haces. Y la doctora Elisenda Ardevol, ya le pedí disculpas porque voy a hacer la presentación en castellano sin nombrar las instituciones en catalán, porque el mío es muy malo, que es doctora de la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora de Antropología Social y Cultural en los estudios de Arte y Humanidades de la Universidad Abierta de Cataluña y actualmente participa en el doctorado sobre Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además, es profesora emérita de Flaxo, Ecuador, en la maestría en Antropología Visual. Así que, Elisenda, también muy bienvenida. Tenemos mucho para hablar en esta mesa. Las coordenadas para el trabajo tienen que ver con la educación, tienen que ver con el arte, tienen que ver con la producción de materiales y tratar de identificar cuáles son los retos, ¿sí?, que enfrenta esta cultura digital. Así que, si te parece, Gabriel, me parece que vos podrías contarnos un poco de tus materiales producidos para educación, de todo aquello que venís trabajando desde hace tiempo, bueno, al servicio de distintos niveles educativos aquí en nuestro país. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad, el honor de estar en esta mesa. Creo que es un año bisagra para la educación, ¿no? Es un año que nació muy complicado, que especialmente en estas zonas, como decían recién, encontró a todo el sistema educativo ya a comienzo de año con la pandemia, y que todos tuvieron que adaptarse rápidamente a la enseñanza online, y eso planteó una serie de desafíos y aceleró desafíos preexistentes. Bueno, yo soy Gabriel Pomeraniec, soy director y director de fotografía, como ya me han presentado. Virtual 360 es la productora que dirijo junto con mi socio Andrés Weisberg. Antes de presentar un poco lo que venimos haciendo en educación, me gustaba la idea de dejar como abiertos ciertos temas que podemos después recoger y profundizar en la mesa. Arrancando por cómo las nuevas tecnologías, especialmente hablando sobre las inmersivas, renuevan el interés en alumnos que por ahí no estaban del todo participativos o conformes con el formato de enseñanza. Le acercan contenidos y formas de acceder a la información de una forma diferente y novedosa, pero por sobre todo suman interactividad, suman mayor entusiasmo, los convoca a tomar decisiones, a elegir, desde elegir mirar para un lado, mirar para el otro. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención cuando fuimos viendo pequeñas experiencias con alumnos, con un casco de realidad virtual. Claro, que el nivel de atención que un chico pone cuando está inmerso en un contenido no es comparable con ninguna otra forma. Si está con auriculares y dentro de un casco, no puede estar compartiendo una segunda pantalla, mirando para otro lado, sino que está eligiendo dentro de ese contenido qué ver y cómo verlo. Entonces, por ahí, los contenidos suelen ser de menor duración, pero contemplamos un nivel de acceso y posterior reflexión mayor por la empatía que genera ya la forma en que le llega el contenido. De a poco considero que se va formando un nuevo tipo de alumno, más
interesado en elegir en qué profundizar y en camino hacia un autoaprendizaje, ¿no? Entiendo que esto va modificando un poco un modelo unidireccional de información en donde el profesor como único que accede a la información y se la pasa a los alumnos, como de arriba hacia abajo, se está formando un sistema más abierto, con la información accesible por todos, desde una nube, una base de datos o una página de internet, pero es fundamental el rol del profesor como guía de esa recopilación de datos, de esa reflexión con respecto a esos datos que se encuentran y cómo se organizan. Ahora, eso nos lleva a que todas estas nuevas tecnologías, AR, VR, realidades mixtas, holografía, que se incluyen en las escuelas acá y en todo el mundo, porque es un cambio que vino para quedarse y a nivel mundial, hay muchos ejemplos, implica también una formación tecnológica docente, una necesidad de que los docentes tengan las herramientas de cómo trabajar con esta digitalización de materiales, de cómo compartirlos, de cómo generar un ámbito acorde a lo que están viendo, y la responsabilidad de saber, de conocer esos contenidos, porque más allá de lo que se está narrando, contando, lo que están aprendiendo, puede también llegar a producir sensaciones fisiológicas. Digo, si yo estoy mostrando una montaña rusa, que es como el caso que los que realizamos contenidos de verdad odiamos, porque mucha gente se mareó la primera vez y dice, no, esto no es para mí, entendemos que hay una responsabilidad en qué le muestro a los alumnos y que tengo que saber cómo hacerlo. Ahora, durante la pandemia, claramente la digitalización se aceleró. Nosotros, como productora y junto con la Universidad de 3 de Febrero, venimos ya hace más de 2 años, desarrollamos contenidos de realidad virtual específicamente para escuelas de todo el país. Y mucho de eso yo vi que empezó a darse y a repartirse de forma por ahí anárquica en algunas escuelas y más organizadas en otras, pero que a muchos chicos les decían, ¿por qué no consumen esto? Porque había una necesidad de organizar y de generar estrategias de comunicación virtual y online, y no había una planificación fuerte de antemano porque nadie esperaba una pandemia con la que nos llegó. Pero también es una oportunidad, como toda crisis, ¿no? El problema es que junto con esta oportunidad también se acrecenta mucho la desigualdad social, porque el acceso a la tecnología, a las computadoras, no es igual en Buenos Aires o en el resto del país, y dentro de Buenos Aires tampoco en todas las escuelas, o hay escuelas rurales que no tienen acceso a internet, por más que por ahí tengan una computadora. Entonces se podría charlar un rato largo sobre la responsabilidad del Estado en colaborar en esa digitalización de nuestros chicos, y cómo el rol de las entidades educativas juegan un rol fundamental en, no solamente para con nosotros, para con los chicos, sino también para con los padres y para con los educadores. Nosotros, como realizadores de contenidos inmersivos ya desde hace muchos años, hasta hace un par de años mostrábamos este slide, esta plantilla, en donde todos los usos de la realidad virtual, algunos usos de la realidad virtual, mencionaban a la educación ya, pero sobre el final, como, bueno, y además también puede servir para educación. Eso hoy, si tuviéramos que armar esta plantilla, pasaría la educación a estar en primer lugar claramente, por sobre turismo, que es la industria que detrás del gaming, de los juegos, más se ha nutrido de la realidad virtual. Dentro de lo que es educación, que podemos ver también algunos ejemplos afuera, como rápidamente se está empezando a utilizar la realidad aumentada también, quería dividir en nuestra experiencia en la educación sobre tecnología y narrativas inmersivas, y la educación general utilizando las tecnologías inmersivas. Hay muchos casos en donde he dado seminarios, cursos sobre cómo contar una historia, cómo llevarle un contenido a un chico, todo, pero estudiando
cómo acceder a esa tecnología, cómo producir contenidos y cómo hacer que ese contenido se vuelva más interesante a través del 360. En este caso nos vamos a frenar un segundo en el otro caso, en la educación general, porque realizamos junto al Ministerio, para el Ministerio de Educación de Nación, toda una plataforma junto a una aplicación que tiene muchos contenidos, son casi 20 contenidos ya realizados, de distintas materias y con distintos formatos documentales, de ficción, reconstrucciones históricas. Al principio iba a ser para escuelas secundarias, y en realidad hoy todos los contenidos son para finales de primaria y para las 2 etapas de secundaria, y vienen con cada video, hay 3 libros o cuadernillos, digamos, con instrucciones para los docentes de cómo orientar a los chicos, qué información extra, porque de cada video se pueden sacar un montón de disparadores, entonces cómo continuar la información después, tanto los chicos en sus casas como los docentes en clase después de ver el video. Bueno, acá hay algunos de los casos que fuimos realizando, algunas fotos de backstage, que siempre me gusta presentar porque los chicos también consultan mucho cómo es que se filma, de qué forma se producen estos videos, y muestro que hay mucha variedad de equipamiento que se utiliza según el caso, y estamos haciendo acá unos saltos en paracaídas, estamos inmersos entre pingüinos, o arriba en la cima del volcán Lanín con un dron filmando en 360, o para el video sobre el viaje por el universo desde el Observatorio de La Plata. Bueno, estos son algunas de las cosas que están en nuestra página, pero voy a acelerar un poquito. Acá en la experiencia, ya metiéndonos en la experiencia que se generó para escuelas de todo el país, la idea era también que los chicos puedan armar su propio cardboard. Cardboard es el casco simple y económico, hecho de cartón con los lentes, que uno puede meter su celular y la experiencia va a ser mucho más inmersiva. Uno se va a sentir dentro de la historia o abajo del agua rodeado por lobos marinos que nos iban tocando. Vale aclarar que toda esta experiencia, todo lo que fuimos filmando, no solamente sirve para que aprendan los chicos después cuando lo vean. Nosotros, cuando lo vamos haciendo, como cualquier documentalista, aprendemos muchísimo y lo disfrutamos un montón. Hay 2 modalidades, una es de descarga de los materiales justamente por lugares que no tienen por ahí acceso a buen internet, y el modo principal, que es verlos directamente online. Esta parte me interesa remarcarla, que en la página, digamos, dentro de la parte de experiencia 360 de educar, pueden encontrar también que hay mucha información dedicada a los maestros, a los docentes, de consideraciones de cómo ver esos videos, de cómo generar el ambiente idóneo en el aula, cómo se presentan y qué otros materiales aconsejan dar, más allá de los que ya están presentados en el cuadernillo. Entonces, acá, por ejemplo, se encuentra un tutorial. Todo esto igual está en las redes, es accesible. Muestra los modos de utilización. Por supuesto, nosotros podríamos también, si hiciera falta, nos ofrecemos para colaborar con docentes que quieran aprender a la utilización de la tecnología para poder mostrarlo en las clases. Resumiendo un poco distintos tipos, algunos ejemplos de contenidos que son parte de la plataforma, como de ficción. Algunos ya han visto Casa Tomada, que es el cortometraje con el que ganamos Virtuality, la feria francesa, hace 2 años. Algodón de plumas, que también me parece que es muy interesante, que muchos hemos leído de chicos y nos ha costado dormir un par de noches, o por lo menos dormíamos sin almohada. Y Misterio en la biblioteca, que tiene algo también de interactividad y al final de elección sobre el final posible. Bueno, experiencias documentales como lo del volcán Lanín, el salto en paracaídas, la Graciela Perito Moreno, ecosistemas. Hay videos que directamente todos hechos en animación, como un viaje por el cuerpo humano, o
o recorrer una pintura de azul solar por dentro, imaginando todo lo que está por detrás, todo lo que no se veía, ¿no? Una reconstrucción histórica con actores sobre la primera junta, y sistemas mixtos como el Descubriendo el Universo, o uno de dinosaurios. Imagínense para un chico que lea algo, un texto más sobre dinosaurios, contra aparecer en un lugar donde junto a los paleontólogos, mientras aprende el trabajo de paleontología, aparece un dinosaurio vivo y realmente se siente estando en el lugar, y todo, las medidas, la distancia, la altura, donde está, todo está chequeado y diseñado en función de la información que los paleontólogos nos dan, ¿no? Poliedros, formas de aprender matemática a través o a través de skate, o a través de un video inmersivo donde nuestros personajes son alumnos también, que quedan atrapados como en una matriz en formas geométricas y tienen que hacer cálculos para poder ir saliendo, ¿no? Destruyendo esas formas para poder seguir adelante. Bueno, esto es un poquito el ejemplo de cómo son los cuadernillos, donde además de la carátula hay un montón de otra información, como actividades para hacer, informaciones para buscar, algunos ejemplos más de estos videos. Ya los voy pasando rápido. También cada video resume un poco la información que se van a encontrar, pero este cuadernillo, les decía, está por 3 según la edad de los chicos. Paso un poquito más. Esto, bueno, el caso que contaba de Casa Tomada, que fue también muy, muy interesante para nosotros hacerlo y jugar con este punto de vista. La subjetividad que tiene el contenido inmersivo es muy grande. Uno siente realmente estar en ese otro lugar, cosa que no sucede en contenidos tradicionales o 2D, sino que un plano a través, una imagen a través de una cerradura, simplemente denota por ahí un virtuosismo estético de un realizador, y en este caso implica tu posicionamiento como espectador de ese otro lado de la cerradura. Entonces conlleva en un momento jugar con ese punto de vista, donde si yo te ubico en la parte oscura, en la parte del mal que nunca se ve detrás de una cerradura, estoy dejándote en un lugar de incomodidad, cosa que en el material más tradicional no se puede hacer. De eso podríamos hablar horas, pero necesito, ahí ya voy resumiendo. Van a encontrar también, por ejemplo, protocolos de uso para chicos en escuelas, pero en modalidad hogareña u hospitalaria. Hay un montón de información que está bueno que los docentes o los educadores puedan adquirir sobre cómo es el consumo ideal sobre estos contenidos, la duración y un consumo responsable, y qué patologías hacen que no convenga que consuman este tipo de contenidos. Para cerrar, muestro acá el ejemplo de la feria Virtuality del año pasado, la de 2019, donde hicimos este stand enorme que tenía muchos frentes, muchos accesos a varios de estos videos, donde la gente podía acceder a verlos también con experiencia 4D. O sea que encima de ser un video en 360 y que uno podía elegir para dónde ver, cuando estabas tirándote en paracaídas, sentías el viento que te venía desde abajo, o en Madryn con la lancha sentías las gotitas de agua. El viaje por el cuerpo humano era una butaca 4D que te iba moviendo. Entonces son un montón de otras cosas que van agregando sensaciones y hacen que la experiencia sea más recordable para los alumnos. Bueno, esto los invito a visitar nuestra página Virtua 360, les agradezco y paso la palabra. Gracias, Gabriel, la verdad que mucho lo trabajado, mucho lo que nos dejas pensando. Me voy a quedar con varias cosas de las que dijiste. Ya están llegando consultas, ya hay gente que nos pregunta dónde consigue los videos, dónde consigue los cuadernillos, etc. Prometemos que vamos a dar toda esa información en breve, pero interesante esto de pensar que en este tipo de producciones, ¿no? Uno es un espectador en un sentido más amplio, porque vos hablabas mucho del cuerpo, esto de sentir, de experimentar reacciones de orden fisiológico. Me pareció muy interesante, porque eso sin duda nos moviliza. Y ahí pienso, otra cosa que vos dijiste, bueno, además de que estén estos cuadernillos,
es evidente que la tecnología está, que podemos hacerlo, que las producciones son fantásticas en sí mismos. Ya lo he dicho en otro momento, lo vuelvo a decir, yo soy un consumidor de esas producciones y las disfruto mucho, pero cuando uno quiere pasar al plano de lo educativo, ahí me parece que hay como una apropiación que vos bien dijiste, bueno, los docentes tienen estos cuadernillos, tienen que mirar esto, tienen que saber cómo usarlos, ¿no? Digo, pero hay también un desafío entonces en la formación docente, hay un desafío de cómo hace el docente para apropiarse de estas tecnologías y hacer con ellas un uso didáctico, y eso implica formarse en eso. Y ahí me parece que la mirada de Silvia viene a darnos algunas pistas sobre eso, porque de alguna manera el CITEP hace esto, ¿no? Con las tecnologías inmersivas y con otras tecnologías también, pero lleva a la tecnología, ¿no? Al docente, al plano del uso didáctico de la tecnología. ¿Cómo uso estas tecnologías en el marco de la enseñanza? ¿Cómo uso estas tecnologías aparte en el marco de la enseñanza formal? Porque no es lo mismo que en el marco de la enseñanza en contextos no formales o de la enseñanza en otros ámbitos, ¿no? ¿Cómo hacemos, Silvia? ¿Qué desafíos tiene, digamos, la profesora, el profesor, la maestra, el maestro, el docente universitario, para poder trabajar, pero con estas tecnologías? Tiene desafíos, necesidades de formación, eso es lo que estoy pensando. Sí, Ignacio, te voy a compartir con ustedes el modo en que nosotros desde CITEP encaramos y trabajamos en la formación docente, especialmente cuando abordamos temáticas como las tecnologías inmersivas, realidad virtual o realidad aumentada. Voy a compartir una presentación que me va un poco a guiar. Primero, pensar que cuando nosotros desde CITEP trabajamos, CITEP es un centro, como ya se mencionó en la presentación, de innovación en tecnología y pedagogía, que trabaja con los docentes de la Universidad de Buenos Aires para pensar la integración de tecnologías digitales en las propuestas de enseñanza. Y vamos teniendo muy en cuenta también cómo estas tecnologías van cambiando y se van integrando en la cultura, ¿no? Como nosotros como sujetos culturales vamos integrando estas tecnologías en el modo en que accedemos a la información, en el modo en el que nos comunicamos, en el modo en el que construimos conocimiento. Cada propuesta de formación en CITEP se diseña teniendo en cuenta una heurística de 4 estrategias. Primero, el equipo de CITEP hace un estudio muy detallado de cuáles son las tendencias culturales y tecnológicas para poder explorar y experimentar con tecnologías emergentes, cuáles son las interpelaciones epistemológicas que implica la construcción de conocimiento en la utilización de distintas tecnologías digitales, cuáles son los cambios que se generan, si es que los generan, y a partir de este escenario, cuáles son los desafíos didácticos cuando los docentes deciden integrar tecnologías digitales en sus propuestas de enseñanza. Vemos que muchas veces las tecnologías permean con mucha más facilidad los campos disciplinares, los campos profesionales y no tanto en las propuestas de enseñanza. Entonces, bueno, ¿cómo diseñamos nosotros propuestas que inviten a experimentar y a explorar? Por eso la última estrategia que utilizamos tiene que ver con generar red y articulaciones entre docentes de distintos campos disciplinares. También hay decisiones que son políticas y entonces yo voy a presentar 2 casos. Uno, el proyecto UBATIC, que son proyectos concursables en los que los docentes se los invita a presentar un proyecto con tecnología y reciben financiamiento en la universidad para desarrollarlo durante 2 años. Esta es una decisión política de acompañar la innovación y la integración de tecnologías. Y aquí también, en estos proyectos, nosotros desde CITEP vamos acompañando cuáles son las líneas para poder acceder a esa convocatoria. Y luego les voy a contar rápidamente la experiencia de formación, un dispositivo de formación que llamamos CITEP Lab. A lo largo, pensando en estos proyectos UBATIC, finalizamos el año pasado la 3ª convocatoria, y es que duró del 2018 al 2019, y es la primera convocatoria que
menciona explícitamente el tema de tecnologías emergentes, con lo difícil que es hablar de tecnologías emergentes en un contexto de aceleración permanente, qué es emergente y cuándo. Pero en la educación consideramos que hay tecnologías que llevan un proceso más lento de integración. Entonces, apuntalar muy fuertemente desde las líneas de la convocatoria a pensar en que haya docentes que se sientan convocados a presentar experiencias de realidad virtual, aumentada, de videos 360. De hecho, la última convocatoria que terminó el año pasado incluye algunos proyectos con realidad aumentada. En la convocatoria que se abre el año que viene, volvemos a reforzar pensando en espacios híbridos también, no solamente pensando en la integración de tecnologías digitales, sino también en esa relación que hoy se da con las tecnologías digitales dentro de los espacios físicos y cuáles son las articulaciones que se establecen en esas hibridaciones que cada vez son más frecuentes. Esto como para mencionar muy rápidamente también esta dimensión política para acompañar la innovación. Y luego contarles sobre un dispositivo de formación que venimos llevando adelante en CITEP desde el 2016, que mencionamos CITEP Lab, en donde cada CITEP Lab hace foco en una tecnología emergente, y en el 2016 tuvimos un CITEP Lab sobre fabricación digital e impresión 3D, otro sobre realidad virtual y aumentada, en el 2017 uno sobre Big Data, en el 2018 uno sobre inteligencia artificial y el año pasado uno sobre gamificación. Me voy a focalizar por la temática de este evento en lo que fue el tema de realidad virtual y aumentada y videos 360 y cómo nosotros lo entendemos. En principio, cuando se diseña este dispositivo de formación, lo que hacemos primero es lo que nosotros llamamos un zigzag creativo, que es identificar dentro de la Universidad de Buenos Aires qué docentes y qué cátedras están familiarizados con esa tecnología que elegimos para ese CITEP Lab. En el caso de realidad virtual y aumentada, empezamos a recorrer. Lo que hacemos en el equipo es recorrer cada facultad, porque ahí encontramos docentes que investigan esa tecnología, lo miran desde la investigación, algunos que desarrollan esa tecnología por ser parte de su campo profesional y otros que están en otros campos profesionales pero que se sienten motivados por el modo en que esa tecnología ofrece a los estudiantes un nuevo modo de abordar al contenido que tienen que enseñar. Y entonces nos conectamos con ellos, los invitamos, nos reunimos y empezamos a dialogar sobre cómo cada uno mira esa tecnología. A su vez, contactamos desarrolladores, organismos públicos, instituciones y expertos en la temática para que formen parte de ese diálogo expandido. Lo que nos interesa es poner en escena la diversidad y la necesidad de pensar en perfiles diversos para generar propuestas. Los desarrolladores nos decían, nosotros necesitamos de contenido, y los profesores de la universidad decían, nosotros necesitamos de desarrolladores. Contenidos tenemos, sabemos qué nivel de profundidad podemos ofrecer en los contenidos, somos expertos en esta disciplina, pero no sabemos de la tecnología. Y entonces lo que generamos es ese encuentro para invitar a pensar. Podemos pensar dos preguntas distintas. Podemos pensar cómo podemos diseñar experiencias de aprendizaje con tecnologías inmersivas, o podemos cambiar la pregunta y pensar cómo podemos usar tecnologías inmersivas para diseñar experiencias de aprendizaje. Esto nos instala con un enfoque distinto, en un proceso de diálogo, de un proceso iterativo, ¿no? Que tiene que ver con que se transforma la enseñanza, pero también la tecnología, reconociendo cuál es la gramática que cada medio ofrece, aprendiendo sobre la especificidad de esa tecnología y ese medio, y cuáles son las posibilidades que ofrece un medio que además en el que convergen muchos medios, y entonces expande el modo en el que podemos representar un contenido, expandiendo los modos de representación,
apelando a los distintos sentidos, como decía Gabriel, y entonces empezar a reflexionar sobre qué implica desarrollar un contenido, especialmente en la enseñanza del nivel superior, con tecnologías inmersivas, tratando de no banalizar el contenido, pero generando nuevos niveles de profundidad sobre el contenido que ofrecemos para, de alguna manera, facilitar distintos modos de comprensión de fenómenos o distintos procesos. Aquí lo que voy a compartir entonces con ustedes son algunas imágenes de estos encuentros en los que nosotros invitamos a los docentes a un proceso de inmersión, pero no solamente se acercan a CITEP Lab para escuchar, sino también para empezar a pensar cómo esas ideas incipientes pueden llegar a transformarse en verdaderos proyectos. Entonces hay un espacio de proyección, de creación y también de reflexión, porque esa implementación y esa producción no tiene que estar ajena a los modos en los que invitamos a reflexionar sobre qué cambia en la enseñanza, qué cambia en el aprendizaje cuando integramos estas tecnologías. Aquí hay grupos de docentes experimentando, hay que ser usuarios de estas tecnologías para poder imaginar qué podríamos desarrollar, creando las condiciones para la innovación y generando red entre todos los que participan de esta propuesta de formación. Encontramos que en este dispositivo de formación hay descentraciones, cosas que cambian. El oficio de enseñar por momentos está a cargo de un desarrollador, por momentos está a cargo de un docente, por momentos está a cargo de un emprendedor. También los puntos de vista sobre la tecnología es distinta de acuerdo a los perfiles profesionales y también cómo vamos produciendo conocimiento. Pero también hay muchas certezas sobre el modo en el que podemos diseñar una propuesta de formación para docentes con tecnologías emergentes. Sabemos que es importante focalizar en un proceso de diseño, en un proceso creativo, en un proceso de colaboración y mucha experimentación. Aquí ofrezco algunas imágenes que van dando cuenta de estos momentos en los que invitamos a los docentes a experimentar. Momentos de inmersión en donde todos escuchamos, momentos de proyección en donde en grupos empezamos a pensar y a idear y nos hacemos preguntas, y momentos de creación en donde empiezan a haber debates importantísimos sobre qué significa para odontología pensar en la inmersión, qué significa para filosofía, qué significa para diseño industrial pensar en la inmersión, en diseño de imagen y sonido pensar en la inmersión y en la producción. Bueno, son imágenes de nuestros últimos CITEP Labs sobre realidad virtual y aumentada. Es cierto lo que decía Gabriel, ponerse en un entorno inmersivo implica sentir que uno está dentro de ese entorno y que provoca esto, es parte de lo que ofrecíamos. Y por último, y esta es la última imagen, también pensar que lo inmersivo no tiene que ver solo con lo digital, que también tiene que ver con otros entornos. Nuestro CITEP Lab terminó con un espectáculo de música, porque también la música y en un espacio físico, en estas hibridaciones que pensamos, también genera esa inmersión a los sentidos, a sentirse que uno también está dentro de una situación que no es digital, que es analógica, pero que también venimos experimentando como en la humanidad desde hace mucho tiempo. Bueno, hasta aquí la primera presentación, después podemos seguir conversando. Gracias, Silvia. La verdad que, nada, dejaste también abiertas muchas cuestiones. Yo te pregunté cuál era, así como para empezar, ¿no? Que habláramos un poco de los desafíos que tenía esto de formarnos continuamente para incluir tecnologías. Y vos hablaste acá de un espacio de exploración, de creación conjunta, de un oficio de enseñar distribuido, diría yo, ¿no? Distribuido entre distintos autores. Esta idea de que ya no hay necesariamente un único perfil de enseñante, sino que esa tarea está ahora distribuida
entre, bueno, el profesor, que por supuesto la conduce, pero también otros actores que tienen que ver con el diseño de estos materiales, que tienen que ver con el diseño de experiencias y demás. Y pensaba entonces, y para darle ahora también la palabra a Elisenda, esta idea, ¿no?, de cómo cuando uno tiene que proponer una estrategia, una propuesta de enseñanza que incluya tecnologías inmersivas o también otro tipo de tecnologías, del otro lado también hay estudiantes, hay alumnos, lo estoy pensando en la educación formal, que necesitan de alguna manera ser también protagonistas en el uso de esa tecnología, ¿no? Así como había una tecnología pensada para enseñar, también podría animarme a pensar en una tecnología pensada para aprender. Y en esto me parece que la experiencia de Elisenda en el diseño de algunas propuestas de enseñanza que generan identificación, que generan toma de decisiones por parte de los estudiantes, también nos hace pensar en esta otra dimensión. Digo, está muy bien pensar la tecnología para enseñar, pero también podríamos pensar en la tecnología para aprender, en esta identificación con las propuestas tecnológicas. Eliselda, te dejo a vos que nos cuentes un poco tu experiencia allá, acá nomás, cerquita nomás, en Barcelona. Estás muteada todavía. Lo que decíamos de las palabrotas que ya no son cotidianas. Perdonad. Muchas gracias, Ignacio, gracias Silvia y Gabriel por la inspiración y por compartir esta mesa tan que produce, ¿no?, muchas tormentas neuronales. Voy a ver si puedo. No sé por qué no me aparece nunca la opción de no me compartir aparece. pantalla. Sí, ¿No la tenés? sí, la tengo. Pero, la pantalla completa. Sí, quería compartir el PPT, pero no me sale solo. O sea que... Ajá. Acá. Ya lo veis, ¿no? Más o menos. Sí, perfectamente. Vale. Sí, un poco mi planteamiento es desde la práctica como docente, ¿no? O sea, me encanta porque estamos viendo desde cada punto de vista cómo aplicamos las tecnologías digitales, sobre todo inmersivas y audiovisuales, a la producción de conocimiento, ¿no? Un contexto de enseñanza-aprendizaje. Yo quería compartir con vosotros mi propia experiencia como docente y cómo me planteo la enseñanza virtual, entre paréntesis, ¿no?, de mi campo, de mi especialidad, que es la antropología. Entonces, en principio, situaros un poco. Yo soy como os ha dicho Ignacio en la presentación, vengo de la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad que nace en 1995 con Internet. Y ya nace para ser una universidad online, una universidad virtual, más que, mi rector entonces lo odiaba, una universidad a distancia. ¿Por qué? Porque él pensaba, y nosotros recibimos esa misión, de que lo que era importante es crear contextos de enseñanza-aprendizaje que fueran relevantes, significativos para los estudiantes, y formar también contextos de copresencia, ¿no?, donde pudiéramos realmente tener un contacto con los estudiantes, si no cara a cara, pero sí a través de las herramientas tecnológicas. La filosofía de la UOC se basa en dos principios clave. Es importante contextualizarlo y tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes Gabriel y Silvia. Primero, en la autonomía del estudiante y en su centralidad. Es decir, todo el equipo docente, el estudiante está en el centro, y es a partir de la actividad del estudiante que se piensa la docencia. Es decir, no se piensa la docencia a partir de un sílabo o de una clase magistral, sino a partir de un reto que el estudiante ha de desarrollar de forma autónoma, pero dirigida, asesorada, guiada y conducida por el profesorado, y también en un contexto colaborativo de enseñanza, porque pensamos que es fundamental el conocimiento compartido y la generación de un conocimiento de forma colaborativa. Ese es el núcleo de los contextos de enseñanza-aprendizaje. Y ese sería el primer principio, el pensar desde el punto de vista de los retos que ha de conseguir el estudiante. Y también el otro factor que tenía la universidad era la asincronía.
Es decir, no tenemos por qué coincidir todos a la vez en el aula, sino cada uno en su tiempo, cuando puede. Es una universidad pensada en principio para gente que trabaja o que no puede disponer de su tiempo de forma independiente o cuando quisiera, y entonces se adapta cada uno al entrar en el aula y hacer su trabajo en distintos momentos. Por lo tanto, la asincronía era también otro de los elementos fundamentales. Entonces, a partir de aquí, la pregunta es cómo enseñamos, cómo generamos estos contextos de aprendizaje, a través de qué recursos, de qué metodologías. Un poco la cosa iba por aquí. Por lo tanto, de lo que se trata es de aprender a enseñar de otro modo. Y en ese otro modo, los recursos que ha presentado Ignacio y Silvia son muy interesantes y muy necesarios para poderlos desarrollar, ¿no? E intentar inventarse las cosas. A un nivel más simple, más sencillo, os presento este trabajo, que era un proyecto europeo en el que participé, como un ejemplo de lo que decía antes Ignacio, de la idea de que el estudiante es el protagonista. Este es un proyecto que se llamaba Transmedia Literacy, en el cual lo que nos preguntábamos precisamente es cómo aprenden hoy en día los estudiantes en contextos no formales o informales de aprendizaje. Cómo utilizan las tecnologías para buscar información, para aprender cosas nuevas, cómo utilizan los tutoriales de YouTube, por ejemplo, cómo manejan los distintos tipos de aplicaciones, redes sociales, etcétera, para conseguir lo que buscan, etcétera, etcétera. Cómo ellos generan también sus propias producciones y las comparten en Internet. En definitiva, cómo aprenden y cómo ellos utilizan las nuevas tecnologías. Y la segunda pregunta era cómo podemos incorporar esas formas de aprendizaje nuevas que los estudiantes ya tienen en contacto con estas tecnologías de la comunicación, cómo los podemos utilizar para organizar actividades a partir de sus propias habilidades, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo, elaboramos el Teacher's Kit, que es el kit del maestro, está en castellano también, y hay todo un repositorio de fichas y de distintas maneras de, por ejemplo, hacer trabajos de historia a partir de Twitter y de colaborativamente imaginar una situación en que hay un protagonista histórico, ¿no? Como el momento de la independencia argentina, ¿no? Imaginar y tomar distintos personajes y ver cómo se producen los eventos y cómo reaccionan, qué noticias saldrían, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las fake news del momento? En fin, una forma imaginativa de trabajar con estos materiales históricos. Y de esta manera trabajar con lo que veis aquí de distintas competencias en alfabetismo transmedia, ¿no? Como tiene mucho que ver también no solo con las habilidades creativas, sino también de cooperación y de autoorganización. Es decir, al mismo tiempo que desarrollan estas actividades, lo hacen de forma colaborativa, lo hacen de forma coordinada. Y ese también es parte de las competencias que supone estos nuevos formatos de enseñanza-aprendizaje transmedia o utilizando las herramientas tecnológicas de las cuales disponen ya los estudiantes, ¿no? Y tienen ya un conocimiento. Y otra cosita que os quería presentar hoy era un material pedagógico que desarrollé para la asignatura de antropología, perdón, de etnografía para el grado de antropología social y cultural. ¿Qué nos encontrábamos? Un poco se ha dicho aquí, o sea, cómo adaptar, cómo transmitir unos conocimientos como son los de la etnografía, que es un tipo de trabajo de campo etnográfico que justamente requiere la inmersión del investigador en el campo que quiere conocer, en la comunidad que quiere conocer sus costumbres, sus formas de vida, sus creencias, sus valores, etc. Pues el trabajo de campo etnográfico supone ir a la búsqueda, ir al encuentro de estas otras comunidades y vivir la vida cotidiana, comprender desde dentro otra cultura, en definitiva. Claro, ese es un conocimiento muy experiencial, lo habéis dicho aquí. ¿Cómo transmitimos en una virtualidad ese conocimiento que es experiencial y que cada uno debe
aprender haciéndolo, ¿no? De alguna manera. Entonces, a partir de ese reto, surgió la idea de generar un vídeo interactivo transmedia, luego veréis la parte transmediática, en el cual proponer a los estudiantes un mundo ficcional, un universo narrativo, en el cual se desarrolla una historia, que son 3 personajes, estudiantes de distinta procedencia y de distintos backgrounds profesionales. Hay un médico, una filósofa y un bioquímico que se enfrentan o quieren conocer qué es eso, qué les suena, que es un método cualitativo, método distinto de acceder al conocimiento de otras culturas. Y van a la búsqueda de una profesora que es la profesora Margareta. La idea de ficción nos permite crear un playground, ¿no? Un sitio donde los estudiantes puedan experimentar libremente y sin contacto, o sea, a equivocarse, en definitiva, ¿no? Puedan aprender a equivocarse y a jugar con estos elementos sin temor a meter la pata, aunque los personajes la meterán en distintas ocasiones, ¿no? La idea de hacerlo a través de la animación fue también la posibilidad esta de no identificar con una comunidad real, ¿no? Que se viera que era todo un universo completamente ficcional y de ese modo poder modular los episodios según las distintas partes de la metodología etnográfica y lo que representa cada una de las partes. La idea de Zen, de presentar una antropología, una etnografía Zen, era poder jugar con la experimentación, con la inmersión y con la idea de corporalidad, ¿no? Porque y sobre todo también de las paradojas. Sabéis que el Zen es un tipo de filosofía que funciona a partir de paradojas que se les plantea a los estudiantes y es a través de trabajar con esas paradojas que van avanzando en el conocimiento. Y también es importante para el Zen la posición corporal. Entonces, para nosotros la etnografía es también cuerpo, porque entras con el cuerpo a otra sociedad, a otras culturas, a otras maneras de hacer. Y por lo tanto, nos interesaba jugar con estos elementos de la filosofía Zen también como propuesta educativa. Pues bueno, os paso un poquitito. La idea era este mundo de los Moelani. Y la idea era trabajar estas formas o estas competencias, ¿no? de inmersión en el campo, de encuentro con el otro. ¿Qué pasa cuando te encuentras con el otro que no comprende su idioma, no comprende sus costumbres, no comprendes por qué está haciendo lo que hace? Y también cómo te posicionas éticamente en el campo. La cuestión ética también era importante desarrollarla y a base de ciertos episodios que suceden en el vídeo interactivo, el estudiante tiene distintas respuestas a las que puede acceder y dependiendo de las respuestas a las que accede, obtiene un tipo de pregunta, de respuestas distintas de la profesora Margareta. Este es el tercer episodio, que empiezan a entenderse con los Moelani, y al final es el cuarto episodio. Cada episodio tiene este final interactivo en el que te identificas con los personajes y al final, una vez has pasado todas estas cuestionarios y preguntas y respuestas de la profesora Margareta, obtienes un koan o una sabiduría, que es una pequeña frase y una chapita, ¿no? virtual, conforme ya has pasado ese primer reto y te enfrentas al segundo reto. Entonces al final tienes los 4 koans, dijéramos, ¿no? Es un poco de gamificación también de la enseñanza-aprendizaje. Y un poco es esta la idea que os quería presentar. ¿Por qué transmedia? Porque hay distintos modos de jugar con este material. Hay un nivel que es este primero, interactivo, en el cual se responde, pero también a nivel de maestría lo que hacemos es decirle al estudiante, a partir de este universo, expándelo. Crea tú una historia, un nuevo episodio. Juega con los personajes. Hay estudiantes que introducen nuevos personajes en las historias, en cada nuevo episodio que organizan, y con lo cual expanden también
el universo de los Moellani. Y un poco la idea era convertir de esa forma, el estudiante se ve también en la necesidad de crear y de generar una imaginación etnográfica. Esta era un poco la idea de las narrativas transmedia que propone este tipo de material. Y yo creo que ya está, porque prefiero dar tiempo a la discusión. Yo creo que los elementos bases que quería comentaros de mi experiencia y en concreto de este material organizado, para mí fue un reto muy divertido, me lo pasé muy bien y además era esa idea que parecía un poco al principio chocante en el campo de la antropología, que era ficcionalizar, entrar en el mundo de la ficción y como método de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esas serían un poquito las cositas. Y nada, me encantaría poder trabajar con Gabriel para convertir en un verdadero vídeo inmersivo, ¿no?, este prototipo de narrativa ficcional. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisenda. Si querés, así te vemos más grande, dejamos de compartir. A ver, me quedan un montón de cosas. Voy, a medida que los escucho, voy como complejizando. Además están llegando las preguntas de quienes nos están siguiendo por YouTube, que me suman más complejidad a esto tan complejo que estaba. Pero para ordenarnos, les cuento que lo que me está pasando es lo siguiente. Veo que todo se trata de generar oportunidades de aprendizaje, ¿no? Que en definitiva nuestra tarea, como bien decía Elisenda, es generar un, llamémosle, entorno que ofrezca oportunidades de aprendizaje para que un sujeto particular, una persona con un perfil idiosincrático y una manera de aprender que le es propia, tenga oportunidades de aprender. Esto exige que atendamos también a la multiplicidad, porque como no todos los estudiantes, no todos nosotros aprendemos de la misma manera, ese entorno debería ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje. Y mientras veía las fotos que nos pasaba Silvia de esa orquesta, pensaba en una metáfora que yo suelo usar mucho en mis escritos, que tiene que ver con el profesor como director de una sinfónica, ¿no? Donde cada instrumento, es una metáfora que no la uso solo yo, vale, que es conocida y demás, que cada instrumento, ¿no?, cada recurso, hoy hago sonar, como en la sinfónica, la realidad inmersiva, mañana hago sonar la animación, luego en otra oportunidad nada de tecnología y vamos a llevar adelante un debate. Entonces, en una sinfónica no son todos violines ni son todos tambores. Si no hay un poco de todo, no es una sinfónica, será otra cosa, ¿no? Podrá ser un cuarteto de cuerdas o podrá ser una batucada, pero nunca una sinfónica. Y acá lo que veo es esto, ¿no? El desafío de generar ese entorno para aprender, introduciendo todos estos recursos que nos obligan ahora. Y ahora lo pienso en el contexto de pandemia, porque ahora los recursos ya, por lo menos durante este año en la Argentina, tuvieron que ser todos digitales, porque eso fue lo único que existió. Entonces nos obligó a repensarnos en los recursos digitales. Y entonces tomo la primera pregunta que nos hicieron, que en realidad lo que preguntaban concretamente nuestros compañeros que nos están siguiendo por YouTube, eran si existía algún programa o plataforma que sirviera para generar material inmersivo uno mismo. Pero quiero aprovechar la pregunta, además que seguramente Gabriel la podrá contestar en términos concretos, para pensar también este perfil del profesor, el docente, como productor de contenidos, de recursos, de herramientas, de materiales que diseñen este entorno. Nos imaginamos un rol del profesor más en el diseño de estas experiencias. Nos imaginamos un rol del profesor como consumidor de estas experiencias. Llega otra pregunta que es, ¿cómo se imaginan la educación dentro de 20 años? ¿Cómo se imaginan ese profesor dentro de 20 años? ¿Es un profesor productor de contenido educativo? ¿Es un profesor consumidor de contenido educativo diseñado por otro y como vínculo? ¿Cómo se lo imaginan? No sé, Gabriel.
Gabriel levantó la mano, la tradicional levantada de manos que sigue funcionando incluso en los entornos digitales. Silvia, ¿querías arrancar vos? No. Comenzá. Y me fui analógicamente anotando montones de frases de ustedes para disparar cosas. Por un lado, creo que materiales va a haber de forma desmedida en redes, materiales 360, materiales tradicionales, aplicaciones gratuitas, herramientas va a haber. El desafío es que estén curadas, que estén organizadas, que sean útiles para un fin en particular, y que está bueno que hablaron al principio, Silvia habló de la parte de diseño, contenido, creatividad, proyección, creación. Bueno, viniendo de la carrera de diseño de imagen y sonido, para mí el diseño tiene un peso como muy, muy fuerte. Es como, vamos a hacer una realidad inmersiva, vamos a hacer un contenido, una narrativa. Perfecto. Entonces yo tengo que diseñar no solamente una traducción de un texto literario a un formato 360 que tenga su justificación de por qué va a ser 360. Tengo que diseñar ese espacio, qué me va a contar. Si el espacio es muy abierto o muy pequeño, me va a generar sensaciones que no están en el video así de tipo tradicional o plano, porque me va a generar cuestiones filosóficas o de sensaciones de estoy en una playa, en un lugar abierto, me va a hacer sentir distinto si estoy adentro de un féretro apretado o adentro de una habitación muy pequeña. Entonces hay un montón de cosas a diseñar que no tienen que ver solamente con la historia, sino con la experiencia de usuario. En este caso, si el usuario es un menor, tengo que ponerme en la cabeza del principal usuario, que son chicos y estudiantes, y entender qué va a pasar por su cuerpo en el momento que vean esa experiencia. Si la van a ver sentados, parados, individualmente, grupalmente, porque también se puede proyectar en un domo, en una carpa 360, ya hemos proyectado películas, y la inmersión por ahí es un poquito menor, pero la interacción con el par es mucho más fuerte, porque lo estamos viendo juntos. Yo estoy mirando para un lado y por ahí otro para el otro, pero también hay experiencias que se pueden ir y disparar en simultáneo, en sincronismo, para que todos los chicos vean su casco, pero al mismo tiempo. Entonces hay distintas formas de diseñar no solamente el contenido, sino cómo será la experiencia de usuario. Que lo uno, con lo que decía recién Ignacio, de que cada uno aprende diferente, ¿no? Y entonces me imagino, no sé si el profesor a 20 años, es muy difícil pensar en la educación hoy, a 20 años, cuando del año pasado a este cambió tanto, ¿no? Pero por ahí a 5 años. Entonces, pienso en cómo será la relación docente-alumno, que va a ser muy diferente por esto que decía al principio de que la información ya no es lo importante, sino qué hacemos con esa información, cómo unimos con flechas, cómo relacionamos, qué hacemos con eso, y que cada uno haga su relación diferente, que no hace falta que todos piensen de la misma forma, lleguen al mismo resultado. Entonces, me parece que esto de que se une también con el papelito, con la parte de la autonomía que hablaba Elisenda, de la autonomía del estudiante, que hace que esta pequeña elige tu propia aventura, espero que muchos entiendan Algunos entenderán y otros, bueno, en el contexto se entiende, claro. Imagino que sí. Me parece que la educación va a ir hacia ese tipo de interactividad. Que yo quiera armar, no sé por ahí al comienzo, en la primaria, pero sí de secundaria en adelante, algo más modular, voy a tomar más esta materia, esto me interesa, y que cada uno pueda juntarse en una misma clase y aportar desde su lado. ¿Qué es lo que nos pasa en los trabajos hoy, interdisciplinarios, o mismo lo que contaban recién ustedes, que ya no enseña solamente una persona que se formó de una forma, sino que una clase recibe aprendizaje de 5 tipos de profesores diferentes, gente más de la teoría, más de la práctica, algunos que combinan. Entonces me imagino algo mucho más dinámico y de no solamente aprender del docente, sino también del de al lado, del otro estudiante. Y el docente también aprendiendo de sus alumnos en una clase y llevando ese aprendizaje a la siguiente. Me parece esto como un juego de interactividad. Bien. Sí. ¿Y Silvia?
No, sí, yo me sumo a lo que dice Gabriel en relación a cuál es ese rol docente en el diseño de experiencias de aprendizaje, ¿no? Elisenda hablaba de esa alfabetización digital, y Elisenda, te muestro que aquí tengo el libro. Me alegra muchísimo saber que vos estuviste en esto. Estuvimos con Lucía Gladkov, que es directora de proyectos en Barcelona cuando fue el Congreso, a presentar una experiencia transmedia, 36 coronas, que junto con Lucía y Paz Florio van a presentar mañana, así que bueno, es una experiencia que queremos mucho y que fuimos a presentarla. Pero en términos de pensar cuál es ese rol docente en el diseño de experiencias de aprendizaje, más allá de que sean tecnologías emergentes, inmersivas, interactivas, lo importante es que ese docente tenga muy claro qué es lo que busca con ese diseño de esa experiencia de aprendizaje, cuál es esa participación que espera de los estudiantes en esa no linealidad de tratar de ofrecer al estudiante distintos recorridos, distintos niveles de profundización, que invite a los estudiantes a comparar, a aplicar, a evaluar, a analizar, a cuestionarse paradigmas, a hacer preguntas. Se trata de tener muy claro ese docente qué busca con el material. Puede estar mejor desarrollado o ser más rudimentario, pero si la experiencia de aprendizaje es potente, creo que va a ofrecer a los estudiantes un modo de acercarse a ese contenido o a ese aprendizaje de una manera singular, y bueno, y sí apelando a estas distintas formas de representación en las que cada estudiante pueda elegir y optar por el modo de acceder a ese contenido, ¿no? Bien, bien. Entonces, antes de dar la palabra a Eliselda, me quedo con esto, ¿no? Una cosa que me llamaba la atención, y esto te lo quiero preguntar también, Eliselda, desde tu mirada casi, te diría, antropológica. En esta época de pandemia donde hemos echado de menos el cuerpo, ahora escuchamos acá tan alegremente que las tecnologías traen el cuerpo de nuevo al centro de la escena, ¿no? Porque hablábamos de sentir, de experimentar. Acá se usó mucho, no sé si la notaron, quizás yo tengo un defecto profesional, entonces la voy registrando. La palabra experimentación. Hablaron de que experimentan sensaciones en lo inmersivo, nos contó eso Gabriel al principio. Silvia decía, los docentes tienen que venir acá al CITEP a experimentar, a explorar, exploración, experimentación. Digo, este cuerpo desaparecido por la pandemia, y es una de las preguntas que también nos han hecho, ¿no? Que si pensamos que los cambios que trajo la pandemia van a perdurar o se irán con la vacuna, si Dios provee una vacuna en algún momento, quiero decir. ¿Cómo lo ves vos este cuerpo, ¿no? Como concepto casi antropológico que desaparece en la educación durante este 2020 y que ahora podemos volver a provocar cosas en el cuerpo a partir de estas experiencias, vamos a llamarlas educativas, ya sean con tecnología o con tecnologías más nuevas, más viejas, inmersivas, no inmersivas, emergentes, no emergentes, pero que producen algo en el cuerpo. Sí, no estoy muteada, ¿no? No, está perfecto. Es buena pregunta, Ignacio. La cuestión de la corporalidad y la digitalidad ha sido un tema, ¿no?, muy recurrente y que está muy presente en todo lo que son el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque entendemos lo virtual como opuesto a lo real, ¿no?, o como descorporalización, pero no es así. O sea, nuestro cuerpo está aquí. O sea, yo estoy en Barcelona, pero mi cuerpo está en Barcelona y hoy estoy reaccionando a los gestos, así levantas la mano, lo veo. Por lo tanto, no hay una tactilidad, ¿no? Lo que está desapareciendo es la tactilidad, pero no la reacción corporal a las imágenes que vemos o que compartimos a través de los medios. Y tampoco, ayer estaba conversando con Rosana Guber y hablábamos un poco de las experiencias metafísicas, ¿no?, de algunos pueblos mexicanos, originarios de México, que ellos tienen una expresión, los nual, para referirse a cuando viajas en sueños, ¿no? Cuando mientras tu cuerpo duerme hay una coesencia que viaja
y que es capaz de ir por otros lados, ¿no? Sin esa fisicidad. Y yo pensaba, y ella lo comparaba con las identidades virtuales que nos generamos y con estas formas nuevas de copresencia que estamos experimentando. Entonces, por una parte es cierto que el cuerpo desaparece de lo que es la interacción social, pero está más presente que nunca también, porque lo notamos, ¿no? Precisamente porque notamos esa ausencia y también porque no desaparece, está aquí. Lo que pasa es que no viaja, ¿no? Aún no nos podemos teletransportar y estamos limitados a un contexto que es casi siempre el hogar, ¿no? Es una vuelta al hogar, un regreso a casa. Pero yo pienso que tu pregunta es metafísica, Ignacio, muy metafísica, porque el cuerpo siempre está ahí y lo que es cierto es que precisamente lo que intentan las tecnologías digitales, lo que intentaba yo con ese rudimentario vídeo de animación, era volver al cuerpo y a la experiencia corporal, ¿no? De pasar por una serie de vicisitudes, ¿no? Narrativas y ver cómo tu cuerpo reacciona a ello. ¿Me explico? Y de alguna manera proyectarte en los personajes, ¿no? La técnica inmersiva es al revés, es traerte las imágenes y crearte un nuevo universo experiencial. Pero de alguna manera lo que intentan estas tecnologías es volverte al cuerpo, ¿no? Y hacerlo de la manera, hasta ahora, lo táctil, también hay lo táctil, ¿no? en la realidad aumentada. Y por lo tanto ya están desarrollándose tecnologías donde lo táctil también es posible, ¿no? Falta el olor, quizás es lo más difícil de conseguir, pero en todo caso las tecnologías están intentando desarrollar esa experiencia inmersiva que reproduzca al menos los sentidos, los 5 Sí, sentidos. ¿No? Lo más parecido a la realidad misma. Gabriel. Sí. Antes de decir lo que iba a decir, Elisenda, te quería contar, en 1991, por primera vez conozco la Ciudad de las Ciencias y las Industrias en París y tenía un cine con olores. Me pareció una maravilla. Explota en 1991. Volví en el 98 y había quedado exactamente igual y no evolucionó, pero no evolucionó no porque la experiencia no funcione, sino porque no era escalable, no era comercializable. Justamente ahora estamos detrás de una experiencia, proyectándola, que va a tener un juego también sensorial con olores, pero es una experiencia que tiene que ser presencial. No es un video 360, sino es una experiencia que la gente tiene que ir como a un museo y ahí va a sentir también ciertas fragancias que guían un poco. Entonces, sí, lo sensorial está siendo cada vez más fuerte. Se están diseñando ropas allá y remeras que te producen estímulos en el cuerpo, estímulos eléctricos, que tu cerebro los entiende como que te están tocando, te están golpeando, te están empujando o te están haciendo una caricia. También hay guantes con los cuales uno puede interactuar y tocar y siente. Realmente hay una traducción en pequeñas dosis de electricidad que se traducen en sensaciones de que realmente estás agarrando algo voluminoso, duro, blando. Entonces, hacia la parte corporal, yo creo que con respecto al cuerpo, esto es de doble vía, que no tiene una sola respuesta, porque creo que en el diseño que yo hablaba antes, todos los días nos preguntamos qué pasa con el cuerpo. Y no solamente con el cuerpo del usuario o espectador, sino con el cuerpo del que narra la historia, que a veces es el mismo no. Si yo a la experiencia en primera persona le diseño un cuerpo, voy a tener empatía de la gente. Yo no sé quién va a ser el usuario, va a ser un niño, un adulto, hombre, mujer, por ahí fuera ya de lo binario hay un montón de opciones más. Entonces, mejor lo hago sin cuerpo. Entonces soy transparente, soy un alma etérea. Pero me pasa eso, que, bueno, yo lo estoy viendo, pero yo sé que tengo cuerpo, porque yo estoy sintiendo cosas, pero adentro de la experiencia no me lo veo. Entonces empieza a haber un montón de preguntas filosóficas sobre quién soy, cómo me ven o no me ven. Soy parte de la experiencia, soy un testigo omnisciente, soy presencial. Entonces, y hay veces que hasta jugamos con eso, en donde al no verme nadie,
me siento como detrás de un vidrio que me protege. Soy inocente a nivel experiencia, puedo estar viviendo una situación de violencia de género o violencia doméstica, y yo no poder hacer nada, no poder interactuar, me genera como una especie de shock, pero al mismo tiempo, bueno, igual no pude haber hecho nada. Pero cuando en un momento de la historia alguien gira y te ve y te habla, dejas de ser invisible, se rompió ese vidrio de protección, y ahí empieza un montón de reflexión sobre podría haber hecho algo y no lo hice, ¿por qué no? Entonces, digo, hay mucha experimentación en este momento con respecto al juego del cuerpo dentro de la experiencia narrativa inmersiva. Y eso tiene que ver con, si vemos una experiencia en un domo, mi cuerpo está presente, estoy tomando un trago, mientras veo la película veo mis piernas. Si tengo un casco puesto, ya no. Ahora, hay experiencias de realidad virtual en animación donde vos ya con un Oculus, ya sin cable, nada, directamente los controles se transforman en manos. Entonces vos tenés controles, pero vos lo que estás viendo son manos, que por ahí son manos de una persona muy diferente o esquelética. Entonces, es muy interesante tu pregunta sobre qué pasa con el cuerpo, porque hay, por un lado, reacciones involuntarias, fisiológicas, que yo no puedo, aunque yo no vea mi cuerpo, estoy sintiendo incluso mareo, adrenalina, miedo, hay un montón de cosas que yo no puedo dominar. Y después hay una parte voluntaria de control del cuerpo, de experiencias donde tengo que desplazarme por arriba de una viga porque si no siento que me caigo, o que tengo que agarrar objetos sin mover. Entonces, creo que hay un análisis muy fuerte y un desarrollo de experiencias que tienen que ver fuertemente con el uso o no uso del cuerpo, la empatía con ese cuerpo que me generan, y me ha pasado en videos donde ni siquiera toda la película es igual. Porque, por ejemplo, en el salto en paracaídas, yo necesité técnicamente que la cámara estuviera en el casco de una persona en el momento del salto. Y en ese momento, y en toda la caída libre, uno, si mira, realmente se siente que está siendo aledaño a un cuerpo de un hombre que se tiró, y eso fue una necesidad, digamos. Pero en la previa, cuando nos explican qué es lo que va a pasar físicamente, a qué altura nos vamos a tirar y cómo va a suceder, preferí no. Entonces, ni siquiera en toda la experiencia es constante el tema de mi relación con mi cuerpo. Era el comentario que quería hacer. No, es súper interesante, y pensaba en cuestiones más clásicas, digo, pensando, por ejemplo, en qué pasa con el cuerpo, aprender con el cuerpo. Hay desde hace mucho antes de que estuvieran las tecnologías inmersivas, que yo puedo citar ahora al didacta español Ignacio Pozo, cuando habla del aprendizaje de la física, por ejemplo, y dice que importante es aprender con el cuerpo, porque yo puedo sentir, puedo experimentar una presión, puedo experimentar, o sea, pongo mi cuerpo al servicio de la experiencia de aprendizaje. Y también pensaba en ese nivel, ¿no? Lo que me pasa con el cuerpo para poder después aprender a partir de eso. Y otra cosa que me parece que va por otro lado, pero que también tiene que ver con el cuerpo, es, recuerdo hace un tiempo atrás cuando estuve viendo una película inmersiva, ¿sí? Un audiovisual inmersivo, que hablaba, era ficción, sobre trata de personas. Entonces yo estaba dentro de un auto donde habían secuestrado a una persona que le iban a ofrecer a la trata, en ese documental. Termina la experiencia, yo estuve sentado todo el tiempo, y recuerdo que un colega me dice, ¿qué te pasó? Y digo, ¿por qué? Me dice, porque estás todo transpirado, estaba realmente, o sea, mi cuerpo había sufrido una experiencia al estar ahí. Claro, yo la pasé, realmente fue incómodo, pero digo, eso generó mecanismos de memoria, mecanismos de aprendizaje vinculados con mis sensaciones, con mis emociones en ese momento, que claramente operan como reguladores del aprendizaje. Entonces me quedo con esta idea, como para abrir el juego un poco más, ya nos queda poco tiempo, pero como para ir metiendo otras dimensiones, de que todo el tiempo ustedes están hablando de entornos de aprendizaje que, a ver, parece que tienen que ser multiplataforma, porque ponen al servicio muchas plataformas, que tienen que tener narrativas, que esas narrativas pueden ser transmediales, que al mismo tiempo podrían estar encapados, ¿no? Porque hablábamos también, bueno, se puede usar, no sé si prestaban atención en esto, pero a mí me llamó también la atención cuando Gabriel hablaba de que el mismo video venía con 3 cuadernillos, él lo dijo muy al pasar, por niveles, ¿no? Él dijo por niveles. Claro, con esa misma experiencia,
¿no? Yo puedo trabajarla a distintos niveles en el entorno educativo. Entonces, este sería como el desafío, generar estos entornos que tienen todas estas características. Y le voy a dar la palabra a Silvia y a Eliselda, pero me preguntan acá en el chat, digo, y esta pregunta debe venir de alguno que enseña las mismas cosas que enseño yo, porque estoy seguro, esta es de algún profesor de ciencias naturales o de ciencias exactas o de ingeniería, alguno que se parece a mí. Si esto es para todo, porque claro, si yo tengo que enseñar física y tengo que enseñar química, a ver, yo tengo que enseñar la ecuación diferencial. Entonces, muy lindo todo lo inmersivo, pero ¿cómo enseño lo inmersivo con la educación? Hay límites. Digo, en realidad esto es más apto, la pregunta concreta que nos hicieron es, ¿esto es más apto para alguna área de la educación y no para otras? Esa sería, digo, sumando grados de complejidad. Silvia, vos Sí, que no. trabajas con docentes de distintas áreas aquí en la Universidad de Buenos Aires. Absolutamente, no todo es para todo. Por eso hablábamos nosotros de la dimensión epistemológica, de ver cuál es esa característica del contenido a que hay que trabajar para ver qué tecnología. La misma pregunta nos hacíamos durante este año, nos hacían muchos docentes. ¿Todo se puede enseñar de manera virtual? No, hay contenido, hay prácticas que requieren de la presencialidad y estaban esperando la posibilidad de volver a los laboratorios, de volver al campo para poder aprender esos contenidos. No todas las tecnologías son para todo. Pensar que una tecnología me va a resolver absolutamente todo sería ingenuo, ¿no? Me acordaba cuando hablaban de la corporeidad, me acordaba de Second Life en el año 2009, cuando estábamos explorando algunos cursos para docentes en un entorno virtual, en donde cada docente se creaba un avatar, qué figura elegía para tener una representación digital, física en ese entorno, si se relacionaba con la imagen real o no, o era lo opuesto. Y qué tipo de relaciones se establecía a partir de esa imagen, ¿no? O sea, bueno, nada, me parece súper interesante y creo que da para mucho más debate o reflexión, pero absolutamente ninguna tecnología va a dar respuesta a todo. Necesitamos justamente esa gran variedad para pensar, un docente debe pensar qué tecnología y para qué. Por eso yo decía, bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que quiere lograr ese docente con esa tecnología que elige, ¿no? Para diseñar esa experiencia de aprendizaje. Excelente. Y a veces creo también que cuando tenemos disposición de llevar adelante estas prácticas, que siguen siendo innovadoras, porque digo, todavía, por más que a uno no le guste, persisten prácticas tradicionales, persisten prácticas, incluso concepciones casi conductistas y con una filosofía positivista del mundo. Todo eso sigue existiendo, a pesar de que hemos cambiado mucho, pero eso sigue existiendo. Y yo me preguntaba, y me lo pregunto a partir de un comentario que hizo Elisenda, si no existen determinados prejuicios. Elisenda decía, bueno, esto de hacer una animación para enseñar etnografía era como que al principio no, como que genera ruido. Digo, hay gente que lo mira mal. Digo, esto no está bien, o sea, no, tendría que pararse Elisenda acá y decirme, no, la etnografía se hace así, la observación es esto, y usted vaya y haga. Sí, hay muchos, si me dejas, Ignacio, Todo responder, tuyo. hay muchos prejuicios en torno a las tecnologías y a la enseñanza virtual. Silvia acaba de decir, no todo se puede enseñar virtualmente. En la UOC estamos llevando un grado en artes y hacemos escultura, hacemos dibujo, hacemos cosas que hace unos años ni se planteaba que se pudieran hacer. En la UOC se hace telecomunicaciones y hay laboratorios derivados, ¿no? Virtuales de simulación, etcétera, etcétera. Y, o sea, cuando nos propusimos hacer el grado de Bellas Artes, la gente como, pero ¿cómo vais a enseñar? Si eso no se puede enseñar virtual, porque necesitas el cuerpo, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer una escultura? ¿Y cómo vas a enseñar escultura? Pues lo estamos haciendo y ha tenido un éxito. Bueno, estamos a tope de estudiantes que pueden acceder a los estudios de Bellas Artes por nuestro sistema que nunca habrían pensado en que podrían hacerlo. Entonces, sí que hay muchos prejuicios de la virtualidad como que es menos que, ¿no?
no es no, al principio sobre todo, no tiene tanta calidad como lo presencial, no puede sustituir, ¿no? Siempre hay esa idea de sustitución, de imitación, de remediación, ¿no? Cuando lo que se plantea es otro modo de. Y un poco igual con la corporalidad pasa eso, ¿no? Nos pensamos que solo tenemos un cuerpo y resulta que el cuerpo no termina en nuestra piel, ¿no? Y hay muchos modos de experimentar con el cuerpo, aunque sea a través de otros medios, ¿no? Y un poco por eso ponía la analogía con los sueños o con los viajes del chamán. O sea, el ser humano ha viajado siempre, ¿no? Y ha experimentado otras formas de corporalidad, se desdobla, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, entramos en un terreno donde hay muchos prejuicios acerca de las tecnologías y sobre todo cuando se pone un antes y un después, ¿no? Parece que lo predigital o lo presencial es más auténtico que la conversación que ahora estamos teniendo. Pero para mí la experiencia es tan auténtica como si estuviéramos todos juntos en Buenos Aires, que me encantaría por otra parte, ¿no? Pero ojalá Entonces, que cuando esto termine ojalá se pueda hacer, ¿no? Pero, o sea, no hay que confundir una cosa con otra. Claro que me gustaría estar en Buenos Aires y no en Barcelona a las 12 de la noche. Claro, pero eso no quiere decir que la experiencia que ahora estoy teniendo sea real y sea tan real como si estuviera allá, en el sentido de que estoy aprendiendo un montón de la discusión, estoy asimilando muchas cosas y conceptos y mi cabeza va pensando, mi cuerpo se va cansando, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, un poco sí que yo abogaría por abrir la imaginación y realmente no tener miedo a pensar y explorar otras posibilidades, ¿no? No quedarnos en un binarismo que real, virtual, bueno, malo, ¿no? Sino, no. Como decía Silvia, distintas posibilidades, distintas oportunidades que se nos abren y lo que importa es para qué lo necesito, cómo lo puedo hacer, cómo enseñar esta materia. Esto lo hice para etnografía, pero para antropología de los media utilizo un sistema muy diferente. También utilizo los media, también puedo utilizar lo virtual, pero hay lo inmersivo, pero lo utilizaría con otro propósito educativo. Aquí la cuestión quizá también es qué papel tiene, que tú lo habéis dicho antes, el cuerpo, es decir, por una parte, el tipo de aprendizaje experiencial, la importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje, de las narrativas, porque me acuerdo de mi profesora de química, lo que más me acuerdo es cómo nos enseñaba química contándonos sus historias. Y era parte de su enseñanza de la química explicarnos cómo ella en el laboratorio tuvo que pasar por aquí y por allá y cuando vino la guerra tuvo que irse. Y era parte de su enseñanza. Yo me acuerdo de la química por también las narrativas que acompañaban esos conceptos químicos, o mi profesora de matemáticas era una filósofa nata, ¿no? Se ponía a filosofear y de repente volvíamos a las formulaciones, ¿no? Pero era un modo de cautivarnos, ¿no? Y pienso que esa es una de las cuestiones que el profesor o la profesora no va a perder, volviendo a la pregunta de antes, ¿no? ¿Cómo será el profesor? ¿Será un diseñador? ¿Qué será? Yo pienso que hay un aspecto del profesor que es su narración, ¿no? Y su propia experiencia a la que vuelca al alumnado. Y el alumnado, yo pienso, cuando yo disfruto con mis alumnos es porque he creado ese contexto de enseñanza-aprendizaje en el que yo aprendo también de lo que tienen que enseñarme a mí. Entonces, cuando acaba una buena clase es porque yo he aprendido también, no solo los estudiantes. Cuando yo me lo he pasado bien, yo he aprendido un montón, pienso en mis estudiantes, seguro que también se lo han pasado genial. ¿Por qué? Porque estamos todos en ese contexto del que hablábamos, de generar un contexto como de feedback, ¿no? De retroalimentación, y eso se debe mucho a la pasión que yo pienso el docente o la docente tiene con su disciplina, con su área de conocimiento. Y yo pienso que eso va acompañado de esa transmisión de conocimiento, ¿no? Y pienso que es importante, sea diseñador el profesor, sea coaching, sea asesor, tome la figura de colaborador, tome la figura que tome, siempre hay esa parte que vuelca, ¿no? en el proceso, y que es lo que hace que esa enseñanza esté viva, ¿no? Le pone cuerpo.
en definitiva, por muy abstracta la teoría o por muy física teórica que sea. Bueno, creo que hemos recorrido prácticamente unas cuantas aristas de lo que nos convocaba hoy, ¿no? Que era pensar estas tecnologías, la producción de materiales, los desafíos. Hablamos de lo que nos pasó en la pandemia. Creo que lo que decía Silvia un poco, ¿no? Donde hay cosas que todavía en la presencialidad, para determinados objetivos de aprendizaje, son como más, bueno, no sé si usar la palabra eficiente, no es la palabra que estoy queriendo usar, pero digo, No, son todo como se más, puede hacer, todo se todo puede es hacer, posible, todo es es como que posible. se va corriendo, ¿no? El límite, vamos viendo cómo se van corriendo estos límites, pero me quedo con dos cosas que voy de nuevo. Hoy no sé si es porque está Elisenda o vine así hoy, pero voy a cerrar así pensando en cuestiones antropológicas antes de agradecerle, ¿no? Un antropólogo que a mí me gusta leer, Merlin Donald, dice que la mente humana evoluciona, o sea, él reconoce estadios de la mente en función de cómo se representa el mundo externo, cómo representamos el mundo externo. Y en los primeros estadios de la mente humana, él hablaba de la representación del mundo con el cuerpo o de la representación del mundo con el mito, con la narración. Entonces digo, estas dos maneras, ¿no? El aprendizaje y el cuerpo, el aprendizaje y la narración o la narrativa, como queremos decirla ahora, qué sé yo, el storytelling, como dirían en otras partes del mundo, me parece que siguen más presentes que nunca. Lo que cambia quizás es la manera en la que entendemos el cuerpo o la manera en la que construimos la narrativa. Pero en definitiva, el desafío siempre es el mismo, ¿no? Ponerle el cuerpo a la enseñanza, ponerle el cuerpo al aprendizaje y construir estas narrativas que se transforman en los entornos, en la herramienta de enseñanza y en el entorno donde uno de alguna manera aprende. Gabriel, ha sido un enorme placer reencontrarme con vos y poder escucharte una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos, Ignacio, y a Silvia y a Elisenda, que fue un placer haberlas conocido. Silvia, primero agradecerte muchísimo, desearte muchos éxitos con este nuevo emprendimiento que hoy nos contaron. Estamos todos muy emocionados por la carrera de especialización también y que sigan los éxitos en estos ya más de 10 años del CITEP. Bueno, muchísimas gracias, un placer participar de este diálogo, dan ganas de quedarse, de seguir pensando, así que ha sido un placer participar junto a Elisenda y a Gabriel, y a vos también, Ignacio, que aportaste muchísimo a este intercambio. No, por favor, y nosotros nos quedamos, vamos a cerrar la transmisión, pero por favor, ustedes quédense conmigo acá un ratito más, así que tenemos un poquito para seguir después. Eliselda, realmente quiero agradecerte la generosidad, quiero agradecerte que estés levantada a las 12 de la noche, 12:15 ya en Barcelona, que no es poco, estás trasnochando, y hay razones, bueno, más tradicionales para trasnochar que estar en Nueva Inmersiva. Pero no hay muchas opciones, tenemos toque de queda a las 10, o sea que... Claro, no hay mucho para hacer, pero digo, qué pena porque un viernes a la noche en Barcelona, como que se me ocurren varias cosas para hacer, pero de todas maneras esta pandemia también nos tiene a todos encerrados. Y tu mirada, ¿no? Tu mirada sobre estas cuestiones, esto que te hayas animado a también y hayas tenido la generosidad de reflexionar sobre cosas fuera del libreto, como el cuerpo, que tomó un rol fundamental en nuestra discusión, porque creo que es un concepto que no podíamos dejar afuera y que van emergiendo y van apareciendo. Así que muchísimas gracias, un placer tenerte en UBA Inmersiva. Muchas gracias, Ignacio, gracias Silvia también y Gabriel. Ha sido muy interesante esta mesa, he aprendido muchísimo y os agradezco mucho la invitación a participar en este experimento. Bueno, que la próxima sea en Buenos Aires, sea tradicionalmente en Buenos Aires, no mediado por tecnología entonces. Sí, nosotros estamos aquí, bueno, vamos también a practicar la inmersiva, vamos a hacer la realidad inmersiva, ¿no? Pero ayer, bueno... Claro, vamos hasta, estamos por Zoom, pero... Por lo menos nos vimos físicamente, porque la última conferencia hace pocos días, una semana, tuvimos que hacer un pitching de un proyecto inmersivo y éramos todos avatares moviéndonos así. Así que... es cierto. Bueno, y a todos los que nos están escuchando y a todos los que hacen posible que tengamos Inmersiva UBA año tras año, la verdad que es una movida sumamente interesante y estoy seguro que nos vamos a reencontrar dentro de poco para seguir explorando esta muestra, que es una muestra de arte, de tecnología y de educación.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Ignacio Idoyaga. Los saludo y nos vemos pronto.